Buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva clase de la escuela. En esta oportunidad tenemos la alegría de que nuestra presidenta, Betty Muñoz, nos va a hablar sobre Evita y el voto femenino. Es una conquista enorme del movimiento nacional y que es tan importante para todos nosotros, que es rememorar toda la obra de Evita, en este caso la incorporación de las mujeres a los derechos políticos, es muy emocionante. Así que bueno, esperamos luego su participación también. Muchas gracias y ya los dejo con Betty. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. La verdad que un honor, un gran placer de que nos encontremos juntos esta noche para refrescar nuestra memoria y sobre todo recordar a una mujer que se convirtió en una de las figuras célebres de la humanidad, que entendió la política como amor y como vocación de servicio, que tuvo la voluntad de dar y dar hasta su propia vida, que demostró solo en 7 años su capacidad de conducción y construcción política. Defensora de la justicia social, pero sobre todo protectora de los derechos de los más necesitados. La jefa espiritual de la nación. La abanderada de los humildes, nuestra querida y amada Evita. Cada uno de ustedes por estar ahí presente, porque no es tan fácil comunicarnos por esta vía y sobre todo porque se nos dificulta a muchos compañeros podernos conectar a través de este medio que es difícil y que no todos tienen la posibilidad de tener la conectividad. Muchísimas gracias. Eva Duarte, o nuestra María Eva, nació en Los Toldos el 7 de mayo de 1919, hija de Juana Ibarburen, de oficio modista o costurera, como se la denominaba antes, y de Juan Duarte, hacendado y dirigente del Partido Conservador. Nació Evita en una familia humilde y después del accidente que tuviese su padre y perdiera la vida, comenzaron una vida de precariedades, de privaciones económicas y de injusticias de alguna manera que pudo compartir a lo largo de sus pocos años, hasta que a los 15 años decidió irse a vivir a Buenos Aires con una vocación incipiente de actriz, lo que también el cambio de tarea y de lugar, pensando ella que solamente los pobres estaban en los pueblos y en las ciudades habían menos, comprendió que la injusticia vulgar se convirtió en las grandes injusticias en las ciudades. En los primeros tiempos de la actividad artística poco se la conocía a Evita, y básicamente en la década del 40 fue ascendiendo en esta actividad, donde se la comenzó a reconocer en el cine, en el radioteatro, en la radiofonía, y paralelamente ella, que todo le parecía poco, emprendió toda una tarea con un sindicato de radiofonía, con un grupo de compañeros. Y es hasta ahí, en la década del 40, con tan pocos años en su adolescencia, que ya fue secretaria general de ese gremio. Como podemos ir observando, para la época transgredió posiblemente lo que la sociedad en aquel momento le tenía otorgada a la mujer. Pasó a ser desde niña y una adolescente a una mujer pública que básicamente tenía que ver con la vida de los artistas. A partir del año 44, con el terremoto en la provincia de San Juan, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que estaba a cargo de Juan Domingo Perón,
se llevó a cabo un evento solidario que tenía que ver con recaudar fondos para los damnificados de nuestra provincia. Recordemos que en aquel momento hubieron 7.000 muertos y casi el 93% de los edificios fueron derrumbados. Había emergencia nacional y por lo tanto las artistas salieron en búsqueda de ayuda para nuestra provincia. Evita estuvo liderando prácticamente ese evento que se llevó a cabo el 22 de enero de 1944 en el Luna Park. Coincidentemente, ese momento fue su día maravilloso. Los dos, sentados uno al lado del otro, pudieron conversar animosamente y desde ahí Evita no se separaría nunca más del lado de Perón, del lado de Perón. ¿Qué estamos haciendo aquí? En el año 44, la continuidad del año 44 y una porción del 45, Evita disfrutó al lado de Perón momentos de conversación y también se fue a vivir con él, por lo tanto compartió la vida junto a Perón y sobre todo tiempos de recreación, de conversaciones en la Quinta de San Vicente. Quiero decirles que tuve la posibilidad de conocer la Quinta de San Vicente y que había un banco como prácticamente los bancos de la plaza, donde Perón y Evita se sentaban a conversar largos tiempos debajo de un tilo que aparentemente eso les daba una cierta calma, fíjate, la a ver si entras de nuevo y haces construcción, la la acción, transformación si de no, nuestra la hacemos. Argentina. Para elaborar este proyecto que hasta el día de hoy nosotros lo tenemos como vigente. En aquella movilización del 17 de octubre, después del golpe de Estado, donde se movilizan todos los obreros, recordando que Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, había otorgado beneficios a esos obreros que básicamente eran rurales, que habían venido a la ciudad a trabajar en los frigoríficos y demás, y vivían en los suburbios, que hasta ese momento prácticamente estaban como esclavos, no tenían horas de trabajo designadas, no tenían aguinaldo, prácticamente estaban excluidos de la sociedad argentina. Es Perón quien levanta esa bandera y por lo tanto, cuando Perón es detenido y llevado a la isla Martín García, esa movilización de obreros que pasaron a nado el riachuelo, que llegaron en botes y que se movilizaron a la Plaza de Mayo para pedir por la liberación de su líder, por este hombre que les estaba no solamente otorgando derechos, sino también incluyéndolos en nuestra sociedad. Es ahí que a Perón, desde la isla Martín García, Farrey y Ábalos, lo traen hasta el Hospital Militar de Belgrano y acuerdan de que lo liberarían, y Perón manifestando que necesitaban que se abrieran las elecciones y que quien presidiera nuestro país fuera por el voto del pueblo, y no obstante a eso, que se lo dejara ser candidato, habiendo pactado con ellos este tema, decide Perón irse y sin embargo, Farrey, que era el presidente del entonces presidente de nuestro país, le solicita que salga a hablar con la masa del pueblo, que prácticamente eran 2 millones de trabajadores en la Plaza de Mayo. No obstante a eso, Perón le habla a su pueblo y les dice todas estas novedades. Por lo tanto, cada uno vuelve a su hogar con la esperanza, que han liberado a su líder, que hacía varios días con el que no se encontraban, y en ese momento nosotros podemos, pero con la seguridad que Perón se consagró como líder popular
en nuestra Argentina. A la semana, Perón se casa con Evita y a partir de ahí comienzan ambos a trabajar en todo lo que tenía que ver con la campaña electoral. Y nosotros recordamos alguna fotografía, como en Santiago del Estero, donde grupos de hombres, y solamente Evita formaba parte de ese grupo. No solamente Evita tenía la capacidad, sino también esta forma de inmiscuirse en los temas que hasta ahí a nosotras, las mujeres, nos estaban vedados. Se casan, hacen la campaña juntas, Perón gana las elecciones, Perón-Quijano, y recordemos que enfrentábamos a la Unión Democrática, que básicamente estaba respaldado por Braden, el embajador de Estados Unidos. Por lo tanto, la campaña electoral fue Braden o Perón. En junio de ese año, Perón es presidente de los argentinos. Y Eva, con tan solo 27 años, la primera dama de los argentinos. Pudo ser la primera dama, como fueron tantas, pero su juventud y su formación transgredió también el lugar de su nacimiento. Consideró que era mucho más fácil que le rindieran honores, las actividades protocolares, asistir a cenas, a eventos, sin dejar de serlo, pero eligió el camino del pueblo, eligió ser el puente tendido entre las esperanzas del pueblo y las manos realizadoras de Perón. A partir de que Perón asume a la presidencia, se le encomienda a Evita una gira a Europa. Nos representaba como la embajadora de buena voluntad para firmar acuerdos de cooperación económica. Evita hizo una gira por Europa, por España, Suiza, París, el Vaticano. Exitosa misión diplomática, que luego, más tarde, cuando regresa a la Argentina, una multitud ovaciona su regreso, pero no obstante a eso el gobierno la distingue por esa exitosa misión diplomática que había llevado a cabo en Europa. A partir de ahí, Evita se siente respaldada en lo político, se siente respaldada por su pueblo, por los que menos tienen, por los más humildes. Por lo tanto, comienza una actividad a través de la Fundación Eva Perón. Crean la Fundación Eva Perón y, como bien lo manifestaba Perón en algunos discursos, fue una ministro sin cartera. Trató todos los temas que no estaban contemplados en la ley, sobre todo lo que tenía que ver con los ancianos, con las niñas y niños y con las mujeres sostén de familia. Esto tenía que ver prácticamente con su forma de acción social, era la justicia social. Recordemos que anteriormente las mujeres de clase alta, a través de la sociedad de beneficencia, hacían caridad y limosna. ¿Qué entendía Evita con el trabajo que hacían estas mujeres? Que era el placer de los ricos para humillar a los humildes. Por lo tanto, consideraba que lo que ella iba a hacer es justicia social. Y la justicia social es donde nace una necesidad, nace un derecho. Básicamente en eso trabajó Evita a través de la fundación. Si nos ponemos a recordar cuál fue la obra de Evita a través de la fundación, creó escuelas de enfermería, hospitales, policlínicos, una serie de las casas, las viviendas de los obreros, de las familias obreras, que hasta el día de hoy muchas están de pie en la Argentina. Pero también llevó a cabo eventos deportivos. Miren, si nosotros tuviéramos que trazar un paralelismo de aquel momento hasta hoy,
los juegos Evita son los juegos más federales con los que hoy cuenta nuestro país y que llegan a los rincones más inéditos de la Argentina. Si trazamos un paralelismo, en aquella época teníamos poliomielitis, que afectaba a los niños, sobre todo a los adolescentes y a los niños. ¿Qué eran los juegos Evita? La recreación, la actividad deportiva a niños de 10 a 18 años. Por lo tanto, con Ramón Carrillo organizan estos juegos que básicamente les permitía a los niños poder zafar de esa enfermedad que tanto aquejaba a nuestra Argentina. Hoy, fíjense si trazamos paralelismo, la pandemia afecta a nuestros adultos mayores, a los ancianos. No obstante a eso, a Evita siempre le pareció que era poco lo que hacía. No solamente trabajaba en sus obras a través de la fundación. Sabemos muchísimo que cuando Perón se levantaba a las 5 de la mañana, Evita recién venía regresando de la fundación de haber trabajado y atendido a millones de argentinos. A esos los más necesitados, que hasta entonces no se le preguntaba cuál era la ideología política. Solamente tuvo esa vocación por ese sector de la sociedad argentina que estaba totalmente excluido. En 1947, Evita a lo largo de su conducción tuvo un gran rechazo por las clases altas, rasgo destacado en toda su carrera política. Recordemos que hasta ahí, en esa época, las mujeres prácticamente tenían vedada la actividad pública. Las mujeres solamente tenían actividades dentro de su hogar, en familias netamente patriarcales. Y por eso Evita consideraba que nosotros éramos las reinas del hogar, pero que había llegado un momento que nosotros también debíamos decidir el destino de nuestro país. Y por eso fue una gran impulsora del voto femenino. Si nosotros recordamos que ya habían años anteriores las mujeres feministas y de izquierda habían tenido algunas luchas y algunos avances con el tema del voto femenino, no lo habían podido conseguir. En 1927 las mujeres votan en San Juan por única vez a cargos provinciales de gobernador y municipales. En 1932 se incorpora un proyecto de ley al Congreso, solo tiene media sanción y a partir de ahí no prospera. Evita incorpora el voto femenino a la agenda de gobierno, aunque Perón ya lo tenía dentro de su agenda. Es así como un 9 de septiembre incorpora una ley al Congreso de la Nación. Si nosotros recordamos aquellos debates de los diputados radicales, donde decían que las mujeres teníamos un poco más pequeño el cerebro que los varones, y que no estábamos en condiciones de ser ni presidentas, ni diputadas, ni representar ninguna institución, y que tampoco teníamos la posibilidad, porque como habíamos estado prácticamente inmersas en toda la vida del seno familiar, como madres, como esposas, como protectoras de los hijos, de los adultos mayores en el caso de las enfermedades, que era nuestra tarea, y que a partir de eso no teníamos las posibilidades de incorporarnos en la vida pública. Un debate que no llegó a tardar en retomarse y que Evita fue la impulsora. Yo quisiera que pasemos un pedacito de video para que podamos compartir. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar.
La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República que os habla no es más que una argentina. La compañera Evita está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Como ustedes pueden observar, la ley 13.010 nos trajo un significado especial a las mujeres, pero sobre todo a las mujeres peronistas. No solamente la coronación de Evita como la propulsora del voto, sino que nos hizo indiscutiblemente ingresar a las mujeres argentinas a la política, que nos hizo un esquema político de participación y además el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Una nueva forma de organizarnos, un grupo más extendido organizándonos y reconociendo que habíamos asumido muchos deberes las mujeres, pero teníamos muy pocos derechos. A partir de aquí, toda una tarea, compañeras. Había que empadronarlas. La ley se sanciona en 1947 y a partir de 1951 recién pueden hacer uso de este derecho las mujeres. Por lo tanto, teníamos todos estos años para organizarnos. Simultáneamente Evita estrecha lazos con la dirigencia sindical, trabaja en pos de la unión de Perón con los trabajadores. No nos olvidemos que los trabajadores eran para Perón un factor clave para la nueva Argentina que quería construir. Los trabajadores en este momento comenzaban a ver resultados positivos en sus vidas. Comienzan una vida de confort. Rápidamente se identifican con el peronismo y no solo por los beneficios que habían conseguido, sino, compañeros, porque hasta ese momento eran prácticamente esclavos y se los incluía a la sociedad argentina. Cuentan con sus derechos, con convenios colectivos de trabajo, con aguinaldos, con vacaciones, con jubilaciones, y se los respeta como
a un ciudadano más. Así, grandes manifestaciones públicas acompañaron permanentemente a Perón y a Evita, no solamente como símbolo de gratitud y esperanza, sino también de optimismo. En el año 49, con la reforma de la Constitución, Evita, trabajando en pos de estos ancianos, que nosotros los denominamos adultos mayores, incorporó a la reforma de la Constitución el decálogo de la ancianidad, que protegía a los ancianos desde la vivienda, la salud, pero también cuestiones que tenían que ver con la moral. Protección en todo su término de la palabra. Cierto es que incorporamos la reelección de Perón, pero también incorporamos la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida, que no es menor para aquella época. A partir de ahí y del voto femenino, se entendía que debíamos organizarnos. Para eso, la creación del Partido Peronista Femenino, una organización compuesta únicamente por mujeres, que se daban sus propias autoridades, que tenían su autonomía, y que no estaban alejadas del Partido Peronista, del movimiento que estaba constituido por hombres, pero sí que trabajaban en una forma totalmente distinta. ¿Qué es lo que básicamente se organizó para esto, para poder llegar a toda la Argentina? Designar a las delegadas censistas para que visitemos y lleguemos a los rincones más inéditos de nuestro país. Y ellas hacían un trabajo de censo, de empadronamiento, pero también de afiliación. La creación de las unidades básicas, que no eran solamente espacios para campañas electorales, sino que llevábamos el control social de lo que pasaba en nuestro barrio, en nuestras comunidades y sobre todo en nuestras provincias. Llegó un momento que las delegadas censistas que habían llegado a las provincias tenían tanta autoridad como los gobernadores. Es un trabajo incansable. La delegada censista que llegó a la provincia de San Luis llegó con 70 kilos y cuando regresó a los meses venía de vuelta con 45 kilos y con 400 unidades básicas creadas en la provincia. Designaron estas delegadas a lo largo y ancho del país, pero no obstante a eso, bajo el lema ¿cuántas somos y dónde estamos?, se censaron a todas las compañeras que básicamente se sumaban a todas estas unidades básicas. ¿Qué eran las unidades básicas? ¿O qué se hacía dentro de estas unidades básicas? Se dictaron cursos de capacitación, se crearon guarderías infantiles, se armaron talleres de costura, básicamente tenían que ver mucho con la influencia de la Fundación Eva Perón, que recuerden que Evita tuvo un fuerte con la máquina de coser porque vio a su madre trabajar tanto día y noche con lo único que la vida le había otorgado, y sabía que también era una herramienta que permitía tener ingresos para criar a sus hijos, para educarlos y demás. Como vemos, la tarea fue un trabajo incansable. Recuerda Perón que se estaba levantando cuando Evita recién venía llegando. Sin embargo, en 1951, la CGT convoca a Plaza de Mayo a una movilización donde también alrededor de 2.000 personas asistieron para solicitar a Perón que Eva Perón fuera su compañera de fórmula. Evita acompañaría a Perón como vicepresidenta, porque reconocía los humildes, los trabajadores, su entrega, por esto lo que ella supo llamar mis descamisados,
o los descamisados, mis grasitas, todos llegaron a la Plaza de Mayo a pedir para que Evita acompañara en la fórmula a Juan Domingo Perón. Por un lado, hubieron algunas dificultades, malestar castrense de grupos militares no afines al general Perón, la oligarquía, las clases altas, y sobre todo una de las cuestiones mayores, que fue el comienzo de su enfermedad, que ya no contaba básicamente con la salud como hasta lo que había tenido durante estos 7 años. En un diálogo con el pueblo, ella pide que la dejen pensar, manifestando que si Perón estaba al frente de la lista, no era necesario acompañar ella desde ese lugar. Y a los 9 días, por cadena nacional, se dirige a su pueblo manifestando: renuncio a los honores, pero no a la lucha ni al trabajo. En miles de hogares comienza la tristeza, la desesperanza. Inesperadamente en el fragor de la campaña descubre que su cuadro de enfermedad fue mucho más de lo que ella pensaba, un cáncer de útero. Sin embargo, la fórmula Perón-Quijano gana las elecciones en el año 52 con el 63% del caudal de voto. Evita vota desde su cama y desaparece de la vida pública, hasta que el 4 de junio acompaña en la Asunción a Perón en esta nueva etapa de su presidencia. En la Argentina se levantaron altares, capillas, grupos de oraciones, pidiendo por la salud de Evita, mientras que los sectores de la oligarquía escribían en las paredes del hospital que justamente en esa sala donde estuvo Evita, compañero, y para mí es una gran satisfacción, mi hijo rindió la última materia de médico en el Hospital Finoquieto, en Avellaneda. El día 26 de julio de 1952, quisiera que veamos un pedacito de un video del renunciamiento de Evita. Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que mis descansados. Yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, y estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. El 26 de julio de 1952, por cadena nacional,
se anuncia o se da a conocer el fallecimiento de la señora Eva Duarte de Perón, nuestra compañera Evita. El pueblo la acompañó en su despedida durante 14 días y después de muerta pasaron 16 años para recién descansar en paz. Su cuerpo fue secuestrado, sacado fuera del país, y hoy podemos decir que Evita descansa en paz en el cementerio de la Recoleta. Compañeros y compañeras, si Evita pudo llegar a lo más alto partiendo desde lo más bajo, si se despertó en ella, por ella, amores y odios, y nada la paralizó hasta que no terminó de cumplir con la esperanza de su pueblo. Si entregó su vida por una causa siendo joven, sin tener un cargo institucional ni del Estado, y se animó a renunciar al único que le otorgaban, si sorteó con su ímpetu las acciones desestabilizadoras de los que ya conocía, y nos abrió un camino, pero también se lo abrió ella, porque por ese camino no había pasado otra mujer. Si sola, sin dinero, frente a las injusticias, sorteó todo tipo de obstáculos, nosotras, que ya conocemos el camino, unidos y unidas, fuerte, con convicciones, estoy convencida que cambiaremos el futuro de las próximas generaciones. A no bajar los brazos, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Qué bonito. Bien, Betty. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Enrique. Gracias, Mirta. Gracias, Felicitaciones, Fede. Betty. Gracias a todos. Espero haber llegado a lo profundo de nuestro ser, que básicamente es eso, Evita. Y la verdad que una satisfacción. Muchas gracias por acompañarnos y por toda esa militancia y esa entrega incondicional que cada uno de ustedes tiene en cada una de las acciones y aportando desde el lugar que están. Y yo soy una agradecida, un par de ustedes, pero una agradecida por toda la colaboración y por toda la entrega que hacen, no solamente a esta junta, no solamente a los compañeros, sino también en cuanto llegamos a las comunidades y a los barrios y viendo las necesidades de quienes verdaderamente hoy nos necesitan. Muchas gracias, compañeros. La verdad que es un placer compartir con ustedes esta tarea. Gracias, Betty. Gracias, Betty. Excelente. Felicitaciones. Excelente, compañera. Felicitaciones. Hermosa disertación. Gracias, Fabi. La verdad que mis compañeritos de consejo. Hacemos un gran equipo. Gracias, Betty. Bueno, si hermoso. Mire, les dejo abiertos los micrófonos. Si alguien quiere aportar algo, gracias, Javier. Si alguien quiere aportar algo, bienvenido, lo escuchamos y para nosotros va a ser un honor poder compartir con ustedes algún mensaje que crean que es importante resaltar. Mire, Si me permite, sí, compañero. Primero, muchísimas gracias a Betty por darnos esta oportunidad de participar, de compartir algo tan lindo que es volver a nuestra historia, volver a nuestra mística. Muchísimas gracias, felicitaciones a todos los miembros, a ti, a todos los miembros de la Junta por hacer este trabajo de edición. Lo necesitamos mucho y creo que le van a hacer muy, muy bien en esta etapa del peronismo para que no olvidemos nunca que tenemos un ideario político que vender. Tenemos, gracias al trabajo de la militancia, a la mirada del pueblo, tenemos un gobierno nacional que es nuestro, un gobierno provincial que es nuestro, un gobierno municipal que también es nuestro.
Así que Betty, felicitaciones, hermosa la charla, y acá estamos para escuchar, para recordar lo que hemos leído y para no olvidar nunca que nuestras banderas tienen que estarse arriba. Felicitaciones, Betty, a todo el equipo. Alejandra, felicitaciones, me encanta lo que estás haciendo, que están haciendo un adoctrinamiento. Bueno, Dios quiera que esto se repita en todas las juntas departamentales de nuestra amada provincia. Felicitaciones. Muchas gracias, Mirta. Betty. Sí, adelante, Fabián. Bueno, buenas noches a todas las compañeras y compañeras de Desamparados. Muy feliz y muy contento de escuchar esta hermosa historia, esta hermosa charla de la cual has sido vos encargada. Y veo que Betty has sido la primera, en este caso una de las primeras, después de las declaraciones de nuestro gobernador Sergio Uñac, donde con Mirta esta mañana analizamos los tres, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos en la reunión de bloque, con el tema de volver a las bases. Es lo que dice nuestro gobernador, nuestro intendente, volver a las bases, volver a tener protagonismo, a volver a la doctrina, que es lo que nos caracteriza, para que entre todos saquemos adelante este gran proyecto nacional, provincial y municipal. Y bueno, ha sido Betty en este aspecto, digamos, has tenido esa virtud de rápidamente tomar el guante y obviamente expresarnos esa hermosa historia que a todos nos hace bien recordar sobre nuestra compañera Evita y su influencia tan fundamental para que se viera plasmada en el voto femenino y en la igualdad de derechos para todas las mujeres en la nación, ¿no? Así que muchísimas gracias, ha sido muy clara, muy elocuente y bueno, como ya lo expresó Mirta, instar a que sigamos todos por esa senda de la doctrina y de la capacitación para todos los compañeros, porque llegan momentos donde vamos a tener que apelar a eso para salir a defender la bandera del justicialismo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Fabi. Muchísimas gracias a vos. Hola Betty, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí. Bien, te felicito por la charla, muy bien, muy clara. Y bueno, la verdad que recordar una mujer como Eva es algo impresionante, porque fue un antes y un después para todos con Evita, porque una mujer tan joven que tuviera ese sentimiento de compromiso con los demás y que luchara por la gente que menos tiene, la verdad que una mujer que nos dejó una impronta bastante buena, ¿no? Así que bueno, hay que imitarla y creo que hay muchas Evas en este momento y que ayudan mucho a las personas y que realmente lo hace con el corazón, con el sentimiento de ayudar al otro, no importa cómo y por qué, pero uno ayuda. Y creo que hay muchas mujeres que estamos en eso. Y políticamente creo que fue un reconocimiento impresionante, que pudiéramos votar, que pudiéramos decidir, y creo que hay que conservar esa responsabilidad de ir a votar y de participar. Así que, bueno, te felicito, Betty, y bueno, cuentes con nosotros para lo que necesites. Gracias, Adriana. La verdad que un placer compartir con vos también. Le voy a dar la palabra al compañero Javier Rodríguez, que tiene apagado el sonido, el audio. Hola, Betty, ¿se escucha? Sí. Hola, Javier. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. La verdad que un placer haberte escuchado, haber compartido con muchas mujeres que hacen peronismo, que la militan todos los días. Yo siempre digo que en la unidad básica nuestra siempre hablo de los pilares fundamentales que tienen que ver con las mujeres, ¿no? Con aquellas que nos marcan constantemente el camino. Agradecerles a ustedes el trabajo que hacen permanentemente en la militancia, en estar cerca de los vecinos, con responsabilidades legislativas como la Betty, como Mirta, como aquellos que son presidentes de uniones vecinales, de unidades básicas, y toda aquella mujer que realmente se acerca a la política y que toma como bandera lo que tiene que ver las bases de Eva y del peronismo. Agradecerte porque, como decía recién Fabián, como decía Mirta, las bases son las que nos van a permitir
encaminarnos, tener un eje claro y tener, siempre nos van a ubicar y siempre nos van a indicar el camino hacia dónde ir. Así que muchas gracias, felicitarte por la charla, a vos y a toda la gente de la Junta Departamental y sobre todo a todas las mujeres que hacen política y que están todos los días junto a los vecinos y a los militantes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Javier, y muchas gracias por estar en contacto en esta hora, que para nosotros es muy importante revivir esta historia, que Evita tenía un corazón grande y también esa capacidad de dar y de acompañar a los más necesitados. Así que para mí un orgullo también que en este momento haya tantos hombres que nos acompañen, que básicamente esto puede dar fe, Fabián y Mirta, que en el Consejo nosotros, en el caso mío, cuando fui directora de la mujer, muy pocos son los hombres que se inmiscuían en los problemas básicamente, o las necesidades de las mujeres, pero hoy como que hay una participación distinta, y eso también nos da la posibilidad de trabajar en un pie de igualdad con ustedes. Gracias, Javier, por tu participación y por estar presente. Estela, Mónica, puede hablar. Yo leo Estela Flores. Compañera Mónica. Buenas noches a todos los compañeros. Lamentablemente no tuve audio al principio, recién después de cuando escuchamos la renuncia de Evita, que es el momento más emotivo y creo que para todos en estos momentos recordarla. Bueno, tenemos que copiar la forma que fue ella, humilde, servidora, y tratar de llegar a todos los que menos tienen. Y reconocer de que hoy en la actualidad hay mucha cantidad de personas que necesitan la ayuda. Y bueno, para eso estamos. Las mujeres que somos las personas que estamos más cerca, digamos, de los vecinos, en las verdulerías, en las carnicerías. Bueno, yo en estos momentos no, pero mi esposo, que es el que hace los mandados, siempre me cuenta cómo las mujeres rezongan y dicen lo que no alcanza el dinero y todo eso. Bueno, tratar de llegar a ellos y solucionarle en alguna situación. Me encantó la charla, lo último, porque te dije que no escuché lo principal, pero te felicito y espero que sigamos así en comunicación momentáneamente hasta que todo esto pase y que tengamos mucha suerte, muchos éxitos y a seguir adelante y trabajando por el que menos tiene. Muchas gracias, Betty. La agradecida yo, Mónica, sabes que te aprecio y valoro mucho tu tarea. No, gracias a vos, Betty. Sandra Canteros. Cantero, sí, buenas noches. Buenas noches. No sé si estoy activada. ¿Me dictan ¿Cómo les va? Sandra quiere hablar? Sí, por favor. Siempre es tan grato escuchar y tenerla siempre en la memoria. Buenas noches a todos, primeramente porque estuve también con inconvenientes para el ingreso. La verdad que es una satisfacción estar siempre en esta constancia de recordar la esencia de lo que nos lleva a diario y nos lleva a elegir esta doctrina. Y son la esencia de seres humanos, personas que tomaron una iniciativa en la historia, y esa fue una de ellas, Eva, en nuestra Argentina, con Perón. Y como toda mujer, Armas Tomar siguió sus instintos y su temperamento para ayudar al prójimo y brindar de corazón el verdadero amor, que es estar atento a las necesidades de las personas que avasalladas por las injusticias sociales. Bueno, la mujer sigue latente en esa misma tarea, el instinto de la mujer siempre va a ser el mismo, sigue siendo el mismo, y dentro de nuestras aras, nuestro partido, dentro de nuestras líneas políticas, sería tan satisfactorio que sigamos siempre en la constante y no perdamos este camino, no perdamos esta esencia, que solamente las mujeres justicialistas podamos
considerar, sé que muchas mujeres en distintos ámbitos, distintas ideologías, ya sea sociales, políticas, de culto, pero realmente la mujer justicialista, basada en la doctrina, interpreta y sigue conforme a esto una conexión con el ciudadano, y interpreta las necesidades, las lleva a cabo con soluciones o con las gestiones a soluciones. Es decir, que no se pierda esta esencia, que podamos seguir transmitiéndole a todos los ciudadanos, que podamos, a toda la persona que podamos tener al lado esto, porque realmente es muy necesario vivir conforme a esto, que es justamente lo que en estos momentos está en disyuntiva. Cuando nos quieren discriminar por peronistas, nos quieren discriminar por tener una doctrina, o de pensar conforme a esa doctrina. Así que muy agradecida y muchas felicitaciones, porque realmente fue una linda charla, hasta lo que pude captar, ya que estuve tarde también dentro de la charla. Y a todos los compañeros, felicitaciones por la participación, que veo que ha sido linda, numerosa. Gracias a vos, Sandra, que sos la secretaria de la mujer y que vas a levantar las banderas y las levantás en esta junta departamental, que para nosotros también es un orgullo que una mujer que tiene militancia, muchos años de militancia, también participe como integrante de esta junta. Muchas gracias a vos, Sandra. Gracias. Betty. ¿Alguien más? Te escucho. Bueno. Sí. Yo quiero también darte las gracias, Betty, más allá de los inconvenientes técnicos de que me he quedado sin batería. Le agradezco a Leonardo que me preste su celular. Es emocionante, compañeras y compañeros, primero reencontrarnos siempre en este espacio que es nuevo para los mayores, y sobre todo con un tema tan importante y tan emocionante como lo ha planteado Betty, con la sensibilidad que tiene el caso de la entrega absoluta que hizo Evita al movimiento y a los derechos de las mujeres. Entonces, es estremecedor, muy fuerte, rememorar toda esta historia de luchas y de conquistas y de sacrificios. Sacrificó su propia vida por el movimiento y por los derechos de las compañeras, pero sobre todo de todas las mujeres argentinas, de los humildes, de los necesitados, de los enfermos, y como bien dijo Betty, de los ancianos. Su obra es inconmensurable, y más allá del odio de la oligarquía que permanece lamentablemente todavía en el país, esa obra no se va a borrar jamás. Felicitaciones, Betty, una alegría, una emoción enorme, un orgullo, y gracias, porque si no fuera por tu lucha como mujer desde la presidencia de esta Junta, tampoco habríamos logrado con los compañeros conformar este espacio de nuestra humilde escuela, que todos los compañeros y compañeras que la conforman le ponen todo el alma. Así que, bueno, gracias, doblemente gracias. Evita seguramente está feliz. Gracias a vos, Alejandra, por toda esta tarea que la venís trayendo desde hace 4 años. Acá está Enrique Daneri, que también es profesor de nuestra escuela, y que cada uno tiene asignado una tarea. Y bueno, más allá de la escuela, de formación política, Nelly Moschini de González, recordando también a tu mami, que para nosotros es un orgullo. También está Federico Caballero, profesor, y Miguel también, Escudero, también lo había visto por acá, Vanessa, que son profesores de la escuela. Agradecerles infinitamente a todos los compañeros, porque mientras algunas personas que integran esta junta forman cuadros políticos para representarnos en estas nuevas generaciones venideras que nos reemplazarán, nosotros seguimos militando y avanzando en la tarea con los más necesitados y en las problemáticas de cada uno de los compañeros. Cierto es que la pandemia nos ha robado
el territorio, porque prácticamente nos tiene privado de salir en grupo, de hacer reuniones, de compartir. Miren, si hay una figura, una foto que simboliza todo para nosotros el peronismo, es la foto en el abrazo de Evita con Perón después del 51, después del renunciamiento. Eso significa todo en la vida nuestra dentro del peronismo. Por lo tanto, ese abrazo necesitamos darlo. Seguramente va desde acá, me abrazo a cada uno de ustedes, y saben que sin amor no se puede hacer ni política, ni se puede hacer ninguna tarea. Si le ponemos amor, vocación, seguramente los resultados van a ser óptimos. Muchísimas gracias a todos, y a Gretel, mi querida Gretel, que hace muchísimo que no la vemos, pero bienvenida, y la verdad que un placer que nos encontremos esta noche en esta reunión. Muchas gracias, compañeros. Dios los bendiga.